En la década de 1820 comienza la expansión emprendida por los hacendados bonaerenses. Durante la gobernación en la provincia de Buenos Aires de Martín Rodríguez, se realizaron las campañas que permitieron extender las fronteras hasta Tandil. El objetivo principal fue el acceso a las salinas, elemento indispensable para el secado de la carne. En 1826, el gobierno de Rivadavia contrató al militar prusiano Federico Rauch, que luego de asolar y asesinar con barbarie a cientos de aborígenes, tiene un triste y merecido final a manos de un joven nativo al que llamaban Arbolito, en el combate de las Vizcacheras en 1829. Consecuente con esta expansión territorial, Rivadavia dictó la ley de enfiteusis, que fue aprobada por la Junta de Representantes. Esta ley le daba al Estado todo el dominio de la tierra no escriturada. De esta manera, se ataba a la propiedad de las tierras fiscales el pago de la deuda adquirida por el gobierno con la Baring Brothers. En palabras del escritor Luis Abelardo Ramos, que erigió la figura de Rivadavia como estadista, la famosa ley de enfiteusis era la cobertura legal de una garantía para un préstamo de los usureros ingleses. Este préstamo, destinado a la obra pública por un monto de 1 millón de libras esterlinas, de las cuales se percibieron solo alrededor de 570.000, se terminó de pagar 120 años después, donde el país abonó la suma de 23.764.766 pesos fuertes. Mientras tanto, en la práctica, fortaleció el modelo de estancia vigente, ya que se otorgaron alrededor de 8.500.000 hectáreas arrebatadas a los aborígenes a 538 propietarios, en carácter de arrendatarios. Sin embargo, muchos de ellos incorporaron esas tierras de manera definitiva a su patrimonio. Entre los principales enfiteustas podemos encontrar apellidos sobradamente conocidos, como Anchorena, Álzaga, Alvear, Lynch, entre muchos otros. Años más tarde, Rosas, que representaba los intereses de los ganaderos bonaerenses, tras completar su primer mandato en 1833, dirigió una nueva campaña que llegó hasta el río Colorado, incorporando 2.900 leguas cuadradas de tierras a la producción ganadera y logrando frenar la incursión de los malones por medio de alianzas con algunas comunidades aborígenes. Ignacio Coliqueo fue un lonco mapuche boroano que nació en Huíncul, en la actual provincia de Temuco, Chile. A principios de 1820 abandonó Boroa, lugar de asentamiento, con otros boroganos para instalarse aquí junto a parientes y amigos. En sus comienzos y hasta 1830 fue encarnizado enemigo de los huincas. En esos años, la política de Rosas respecto de los aborígenes se orientó hacia la negociación pacífica, por lo que Coliqueo pasó a ser indio amigo de las autoridades argentinas. En estos médanos cercanos al ojo de agua dulce de Masallé y a unos 10 kilómetros de las aguas saladas del lago de Pecuén, llegó Calfulcurá para someter a los boroganos, hecho que se conoce históricamente con el nombre de la masacre de Masallé. La relación entre boroganos y el llamado restaurador de las leyes se fue deteriorando debido a la negativa de estos de enfrentarse con los ranqueles, que territorialmente eran sus vecinos.
por qué Rosas pretendía este enfrentamiento. Los malones ranqueles hostigaban los puestos de avanzada y establecimientos rurales de la llamada civilización de esa época. Pero boroganos y ranqueles eran amigos y además estaban unidos por vínculos familiares. Por esta razón, Juan Manuel de Rosas estaba decidido a castigar a los boroganos por haber incumplido las órdenes. Los boroganos solicitan la ayuda de Calfúrcura, que ya se encontraba maloneando en territorio argentino, luego de haber cruzado la cordillera. Cuando Calfúrcura llega a este asentamiento, las tribus que habitaban ya habían negociado un nuevo acuerdo de paz con Rosas. Pero en la mente de este cacique no estaba negociar, sino todo por el contrario, someter a todo aquel que lo hiciera. Tomar conocimiento de esto, decide su venganza. Y en los primeros días de septiembre de 1834, en lo que se conoce como la masacre de Masallé, aquí, en este lugar, mató a los caciques Rondó y Melí, a todos los hombres de la tribu, e incendió y devastó sus tolderías, para luego radicarse en Salinas Grandes. De esta manera quedaban libres de habitantes estas tierras que más adelante conformarían el partido de Guaminí. Pero en 1879, Roca encontró en esta zona muy poca resistencia aborigen para la última y más sangrienta campaña del desierto. Se presagiaba por ese entonces que tomar posesión de las tierras que el aborigen consideraba suyas llevaría años de feroces combates y negociaciones. Sin lugar a dudas, en la mente de los hombres que pretendían formar un estado, estaba incursionar hacia la llanura pampeana y la lejana y desconocida Patagonia. Atrás quedaba la sangre derramada, malones, expediciones, fortines, cautivas, y el grito de los vencidos que aún hoy reclaman sus tierras. Llamada Campaña del Desierto de Julio Argentino Roca fue financiada por los terratenientes de la época, entre ellos Saturnino Unzué, a quien en compensación se le otorgaron alrededor de 100.000 hectáreas. Entre ellas se encuentra la estancia La Inés, ubicada en los partidos de Guaminí y Adolfo Alsina, y la estancia Saliqueló, en estas tierras. El antiguo casco de Estancia Los Gorros, donde allá por 1890 Unzué explotaba sus tierras, y dicen que acá tenía indios de servicio. Vitelmo Ríos fue contratado por Unzué como mayordomo de estancia,
Al poco tiempo quedó como encargado. Pedro Luis Bresser nació en el año 1901 y llega a Saliqueló en el 1905. Tiempo más tarde, su abuelo Nicolás compra 2.300 hectáreas de esta estancia, que pasó a llamarse Estancia Los Gorros porque se encontraron en unos médanos cercanos 3 gorros milicianos. Antes que Unzué le encargara a la empresa colonizadora de Hugo Stroeder la venta de 45.000 hectáreas, en este lugar ya había alrededor de 300 pobladores, allá por el 1900. Como pobladores anteriores a la colonización, se reconocen los apellidos de las familias Torres, Larraudé e Iturriza, entre otros. En esta estancia se reconoce el apellido Raninqueo, el que nos lleva a nuestros pueblos originarios. Raninqueo se casó con una criolla y se desempeñó como empleado rural en esta estancia. Sabemos que a la llegada del primer contingente de inmigrantes, aquí ya había casas y comercios. Juntos a la empresa colonizadora Stroeder constituirían la Villa Saliqueló. A lo largo y a lo ancho del país se extienden las vías férreas. El tren fue el medio por el cual inmigrantes españoles, italianos, franceses, holandeses y portugueses llegaron a estas tierras. Todo estaba por hacerse. En sus sueños, seguramente, estaría ver brotar los cultivos, echar raíces, crear un sentido de pertenencia, refugiándose al calor del hogar, forjado con trabajo y dedicación. Enfrentándose a las adversidades del clima, los vientos, los medanales, que fueron tallando sus rostros y endureciendo su espíritu. Sobrevivir, empuñaron el arado, amasaron el adobe de sus casas y así a un nuevo mundo pudieron traer a sus hijos. También había lugar para sus lágrimas que se escondían en las cartas a sus seres queridos que atravesaban el océano con fotos y noticias. La Plaza Hipólito Yrigoyen ha sido y sigue siendo un símbolo emblemático de nuestro pueblo. Punto de partida de nuestra querida ciudad, bella y frondosa, orgullosamente prolífera en especies que susurran historias. Testigo silenciosa del palpitar de una vida social que la atraviesa con sus vaivenes. El lugar de encuentro, despedidas, amores y desamores a lo largo del tiempo.
senderos antes de tierra caminaron las familias y sus sueños. Había que tener un lugar para la fe, sociedades de fomento, lugares donde recrear la alegría adquirida en la antigua tierra. Surgiría el pueblo, los establecimientos educativos, la sociedad italiana con su cine, la sociedad española de socorros mutuos, tan esencial en esos tiempos. Más adelante llegaría la sociedad portuguesa. Todos ellos se fusionarían con holandeses, alemanes y franceses, con un objetivo en común: hacer crecer nuestro pueblo. Este lugar fue el primero que vieron, seguramente. ¿Estará en ese tiempo de la misma manera? ¿Estaría igual? El tiempo ha pasado seguramente, pero no debe haber cambiado mucho. Qué sorpresa, ¿no? Haber encontrado este lugar. Y cuando llegaban, ¿dónde se instalarían? Porque casas todavía no tenían. Sí, vos sabés que es una pregunta reiterada, ¿no? ¿Dónde se alojaba esa gente cuando llegaba? Seguramente en fondas, por algunos testimonios, porque hasta que construían sus viviendas, que sería lo lógico, ¿no? Pensar que no solo se alojaban en fondas cuando llegaban, sino que además ni siquiera en ese momento había cementerios. No existía una pompa fúnebre, por ejemplo. Claro, tenés razón, porque Saliqueló pertenecía a Guaminí en ese momento, y según los testimonios, llevaban a los fallecidos, los llevaban a Guaminí y los llevaban en carros. Las primeras familias que llegaban acá a este distrito lo hacían en el tren, pero hubo otros que no, que antes de llegar a Saliqueló, a lo que era después finalmente la colonia de Saliqueló, pasaban por 9 de Julio, Mercedes, Chivilcoy, distintas ciudades antes de venir para acá. Partiendo muchos desde Magdalena, fue como un punto de encuentro, ahí en las cercanías de La Plata. De ahí se reunían y venían hasta esta estación, ¿no? Hasta esta nueva colonia. Exacto, porque muchos dicen que en Magdalena primero trabajaban en los hornos de ladrillo en ese momento y después vinieron para acá. Bueno, por supuesto que había curiosidades. Dice que en el barco la gente aprendía a escribir y a leer, que venían sin saber hacerlo. Y comentaban también algunos testimonios que habían dado un caso curioso. Tenían muy pocos animales y la guerra los había socavado tanto que empezaron hasta a querer comerse las vacas que tenían para ordeñar. Fue calamitoso esa época. Porque con tan pocas casas había que construir todas las casas del pueblo. Habría un montón de trabajo para los albañiles. Trabajo de albañilería no faltó. Allá por 1905 comenzaron a construir la escuela número 1. Pero un detalle que era significante: no eran frentistas. Construían todos los edificios, pero para hacer los frentes traían gente de La Plata especializada en la materia. Te hago una pregunta. Ponele que yo hubiera vivido en esa época y me hubiera querido comprar un terreno para poder instalarme en Saliqueló. ¿Cómo tenía que hacer? ¿A quién tenía que ver? ¿Sabés que estaba todo pensado? La empresa colonizadora Ströeder había dejado a un señor de apellido Hirtz. Él era el encargado de vender los terrenos acá en la colonia y también los campos. Campos que adquirían una relevancia muy importante, el alambrado. En aquel momento tener un alambrado era una cuestión de importancia, ¿no? Casi hasta más importante que los papeles, que la escritura del propio campo. Y a propósito, este señor Hirtz, que hacía lo que hoy se conoce como una inmobiliaria, tenía la casa más suntuosa de toda la colonia.
tengo miles de dudas, como por ejemplo lo de la salud o si tenían algún lugar para recrearse, para divertirse. Pero otra cosa que me plantea muchas dudas es, amigos de lo ajeno habría, seguro. ¿Dónde estaba la comisaría en ese momento? Cuentan que por aquel momento la comisaría estaba ubicada en Unzué y Stroeder, y la policía era montada de a caballo. No tenían móviles, por supuesto, en aquella época. No, seguimos con las curiosidades, porque como la policía en ese entonces andaba de a caballo y la plaza estaba toda rodeada de ligustrinas, los caballos de la policía se venían y era una pelea permanente con el placero porque le comían la ligustrina. Finalmente terminaron alambrando todo el predio de la plaza para protegerlo de los caballos. Hay un tema que me llena de dudas. ¿Cómo hacían con la salud en esos tiempos? Porque no había hospital. ¿Cómo atendían? Sí, fue un dato curioso y preocupante a la vez, ¿no? Porque la gente vino, se instaló, empezó a construir, a tener sus viviendas, pero necesitaban ser atendidos. Y una curiosidad que como no había centros de salud, no había un nosocomio creado todavía, el mismo zapatero, contaban por testimonios, ¿no? Genovese se encargaba de arreglar zapatos y de sacarte una muela. Y además las muelas las dejaban en muestrarios dentro de su departamento, su casa, donde estuvieran. Apenas llegados en aquel invierno de 1903, ya no hubo tiempo que perder. La primera siembra en la greda inhóspita y sorprendida, las madrugadas escarchadas, el esfuerzo y la fatiga que confundía a los humanos y las bestias. Ajena al tesón, sorda a los rogativos, la tierra yerma respondió como una orgullosa dama inexpugnable. Al llegar la primavera, unas escuálidas plantas sobrevivientes decretaban el fracaso y estrechaban el futuro. Transcurrió así un año de vacilaciones y conciábulos sobre la fecundidad de la tierra, lo descabellado del emprendimiento y el abismo que se anunciaba por delante. En este marco de ambivalencia se decide perseverar al año siguiente con la simiente de aquel cereal salvador, y nuevamente el fracaso fue lapidario. No ha quedado constancia para la historia de las desventuras de aquellos primeros años aciagos, de las disidencias internas, de los liderazgos en disputa ni las críticas asordinadas, de la asfixia, de las deudas. Solo ha trascendido al tiempo el consenso final de aquel grupo de desesperados. Jugar la última carta a la tercera y definitiva siembra de trigo, y el criterio unánime que si los resultados eran una vez esquivos, la decisión acordada de abandonar aquel sueño rumbo a un destino impredecible. No hace falta documentación que respalde aquella estampa imaginable: colonos agachados sobre el arado con la fatiga hiriendo el cuerpo y el dolor de la angustia, sofocando el alma. Aquella tierra indomable que resistió incólume la embestida del conquistador español, sin hocicar, mágicamente pareció poner fin al período de prueba, aprobando el escrutinio de los recién llegados, como si aceptara finalmente que los nuevos extraños habían venido con los valores reclamados. Humildad para afincarse, esfuerzo denodado para conocer sus secretos, y la paciencia de saber esperar, perseverancia de levantarse de los golpes de la adversidad y resignación. Como condolida por tantas privaciones, la pampa irredenta abrió su vientre pródigo, haciendo que la tercera fuese la vencida. Una cosecha generosa dejó atrás las frustraciones.
permitió pagar las obligaciones asumidas y solo a partir de ese momento, y nunca antes de él, la colonia de Saliqueló se consolidó como la palpitante realidad que llega hasta nuestros días. Mario, ¿cuántos lugares hemos recorrido? Hermoso, conociendo toda la historia. Sí, han sido muchos lugares recorriendo la historia de cómo se fue formando antes de lo que era la colonia propia de Saliqueló, pero sin duda nos queda todavía aún mucho camino por recorrer para llegar a lo que hoy es Saliqueló, con el avance que ha tenido, con las construcciones que ha habido y cómo se ha desarrollado todo un pueblo. Ansiosa por recorrer ese camino.